y el cuarto. Y luego las becas parciales al 30%, solo la mensualidad de la universidad, y luego hay otras que son ciertos descuentos a las matrículas, digamos, al costo de la universidad. ¿Ok? ¿Qué más explicarles antes de eso? Y ya, básicamente eso, voy a explicar los requisitos de las becas. En su mayoría son como los que les acabo de decir, 100%, ya les estoy diciendo ahí. O sea, los requisitos en sí varían también dependiendo al tipo de beca. Ahora, estos requisitos son para las becas, ¿ok? En algún punto voy a tomarlo también muy leve, pero lo voy a tomar en caso de que quisieran venir con sus propios ingresos, como de forma propia. Y también, digamos, que no es tan, o sea, es asequible, no son tan caras estudiarlos. El idioma chino, cuando vienes a estudiar a China, sí o sí no lo estudias en un instituto. Los institutos suelen ser mucho más caros que las universidades suelen ser más económicas. También considerando que las universidades tienen los campus universitarios, por ende ahí las habitaciones son mucho más baratas, la comida es mucho más barata. Entonces, venir a una universidad siempre va a ser mucho más económica que venir a un instituto. Ahora, ¿cuánto tiempo pueden venir a una universidad? Se puede venir a estudiar chino desde 2 meses, un mes no, 2 meses, un semestre, que vendría a ser como 5 o 6 meses, y por un año, ¿ok? Y eso básicamente. Ahora, el costo de las universidades va a variar bastante de ciudad, así como también el costo de vida, pero normalmente ciudades que no son tan grandes como Shanghai, Beijing, no tienden a tener el mismo costo de vida que en nuestros países, incluso mucho más económicos, como el costo de vida de una provincia, no necesariamente de nuestra capital. ¿Okay? Entonces suelen ser económicas muchas ciudades en China en realidad, pero ciudades muy grandes e internacionales, esas sí suelen ser un poquito más caras. Ya, bueno, eso de ahí. Voy a compartir mi pantalla. Si en algún momento tienen alguna pregunta o algo, levanten la mano para que puedan abrir su WhatsApp. Bye. Ver. Ujú. Ujú. Ya. Vale. Hacer una introducción muy pequeña mía, de mi parte. Yo me llamo Luzbi, soy de Perú. Vine a China por un intercambio a una universidad de Ningbo el 2018, que lo que les estaba mencionando al principio. Yo estudié chino mandarín en Perú, más o menos como por 3 meses. Luego apliqué a una beca de 100% para venir a estudiar y solo el idioma por un año. Y vine a la Universidad de Ningbo. Luego volví a postular otra vez para el 2019 y me vine a estudiar a Shanghai, que es una ciudad grande, con la beca de provincia. ¿Ok? Estudié comercio electrónico, empecé el 2020, terminé el 2024, o sea, el año pasado a medio año. Normalmente siempre se comienza en septiembre, entonces terminas en junio. Y luego ya actualmente me quedé trabajando por una empresa extranjera y trabajo, digamos, en el rubro que tiene que ver comercio exterior. Luego, en experiencias, siempre he dado asesorías porque si bien es cierto, yo apliqué el 2018, pero yo las becas ya las seguía 3 años antes, como por el 2015 más o menos. Entonces, como que desde el 2015 hasta el 2025, como que he visto cómo las becas han evolucionado y cambiado. Para mi promoción, digamos que yo vine en 2018, las becas incluían hasta pasajes de avión. O sea, a mí me pagaron desde que me recogieron de la ciudad de Perú y cuando regresé y terminé la beca, me dejaron en la ciudad de mi país. Entonces, sí eran muy completas. Actualmente ya eso fue como el 2018, fue la última, como el último grupo que tuvo ese tipo de privilegio, pero ya luego
las becas empezaron a quitar los pasajes de avión. Entonces ahora, actualmente no existe ni una beca que te pongan los boletos de avión. Luego, para la beca de provincia de Shanghai, ahorita les voy a explicar sobre las becas provincia y las becas del gobierno como tal. Yo apliqué a las becas de provincia. Y bueno, básicamente eso es en lo que me he dedicado a hacer asesorías, ¿ok? De becas. Ahora también doy clases privadas, siempre doy clases privadas de chino e inglés, actualmente lo sigo dando, me gusta mucho enseñar. Y bueno, porque he estudiado mi carrera, digamos, en chino mandarín, yo estudié la carrera como tal en chino mandarín, ¿ok? Entonces, como que sí, mientras estudiaba la universidad me dedicaba mucho a la parte de traducción. Esta introducción está un poquito desactualizada. Bueno, y actualmente trabajo para una empresa en todo lo que tiene que ver comercio, sobre todo la importación. ¿Ok? Bueno, vamos a ver diferentes becas para estudiar. Voy a empezar por partes. Primero voy a empezar por las becas para estudiar chino mandarín como tal. ¿Ok? En este caso, estas, digamos, serían las becas que tendríamos para estudiar el chino mandarín. Déjame ver. Me parece que se quitaron. Bueno, no sé qué pasó acá. Se quitaron los links. Bueno, ya, no hay problema. Igual yo les voy a decir y se los voy a poner también, ¿ok? Em, por ejemplo, las becas Confucio, las primeras becas son las que son, la primera y la segunda son 100%, ¿ok? Tenían su 100% acá, pero no creo que sea. Ok. Becas Confucio son al 100%, son las que les mencioné al principio, o es la que yo apliqué, por ejemplo. Para esta en especial, acá les dejo el link, pero para esta es ver, en primer lugar, ver si la ciudad donde tú vives, el país y la ciudad, todos los países tienen, no importa qué país sea, todos los países tienen Instituto Confucio, son institutos oficiales que el gobierno abre en diferentes países para, digamos, expandir o exponer el idioma como tal. Entonces, primero sería entrar al link, revisar. Pones América, por ejemplo, aquí en este caso puse Chile, y ya no le puse más datos, puse de frente buscar, ¿ok? Entonces acá me aparece, digamos, en las ciudades que hay en Santiago, y esta acá que está en chino es como Ciudad del Mar, algo así es la traducción. También, entonces Santiago tiene, Chile tiene 5 institutos Confucios, eh, y acá en consultar podemos saber, normalmente los institutos Confucios están en convenio con alguna universidad local. Entonces, cada instituto Confucio de acá debe estar asociada a una universidad local, lo que es lo que al poner acá en operación a consultar, te avisa, digamos, con qué universidad y tú ya puedes ir directamente por Google, buscar el Instituto Confucio de la Universidad Católica, digamos, ¿no? Entonces, y ver cuáles son las condiciones, cuál es el costo en caso de que quisieran aprender el idioma. ¿Por qué? Porque para esta beca que les mencioné, para la beca de Confucio, en su mayoría sí o sí tienes que ser estudiante de ese instituto primero para luego tú poder aplicar a esa beca. ¿Ok? Entonces, primer paso, encontrar un instituto Confucio que, que te permita, digamos, y saber, ¿no? Si existe en tu ciudad. En caso de que no existiera en tu ciudad, hay algunos institutos Confucios que dan clases online, pero no es en todos los países, ¿ok? Entonces hay que saber, digamos, toca investigar acá para cada uno, ¿ok? Luego está el segundo tipo de becas que está al 100%, que es el International Chinese Language Teachers. Este es igual que la beca Confucio, es una beca al 100%, ¿ok? Ahora, para aplicar a esta beca, lo que uno necesita, acá, por ejemplo, becas Instituto Confucio, ¿ok? Esto es lo que les expliqué, ¿no? Las becas Confucio también tienen diferentes tipos de beca, o sea, por diferentes tiempos. Hay por 5 meses, por 11 meses, yo recomiendo la de 11 meses, que es suficiente para ver, digamos, que chino ha mejorado, ¿ok? En 5 meses no siento que sea muy útil. También puedes estudiar bachillerato, maestría y doctorado, pero todo referido al idioma, ¿ok? Luego, me olvidé, ya me está pasando al revés. Ok,
Ok, los requisitos para la beca Confucio, que después de que ya encontré, digamos, el Instituto Confucio que existe en mi ciudad, entonces me doy cuenta cuáles son los requisitos para la beca, ¿verdad? Entonces, en cuanto a edad, para venir con el chino, con esta beca, está entre los 16 a los 35 años. ¿Ok? En caso de que ya seas maestro chino, o sea, ya enseñes el chino como tal o impartas hasta los 45, ¿ok? Pero tienes que demostrarlo. El nivel educativo, con que hayas terminado la secundaria, ya, o sea, ese es como el mínimo, ¿no? Si ya tienes, ya has ido a la universidad y todo, pues ya es mucho mejor, pero ellos te piden como mínimo tu certificado de educación secundaria y que estés en el rango de 16 a 35 años. Luego, para el nivel de chino, necesitas obtener al menos un nivel 3 de puntuación 180. Ok, para aplicar esta beca sí o sí tienes que tener, cuando dice nivel 3, sí o sí es que tienes que tener un HCK. Ok, los HCK son estos exámenes, son básicamente test así como el TOEFL, el IELTS, ¿no? En exámenes de inglés, muy parecido, pero es todo de chino, que digamos son iguales, que te lo toma mismo China. Eh, y son exámenes, digamos, certificados que te dan luego de pasar luego de pasar el examen, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, este sería el HCK3, justo que te piden para la primera beca del Instituto Confucio, y normalmente va de 0 a 300, y yo en este caso saqué 255, ¿ok? Eh, y este es el HCKK, que vendría a ser el examen oral, digamos, del chino mandarín, y tiene un puntaje del 0 al 100, y para poder aprobar tienes que sacar mayor a 61, en este caso va a ser raspando 61, pero digamos, ese es el requisito que te pide acá, ¿no? El nivel de chino, obtener al menos un nivel 3 con puntuación mínima de 180, o sea, que lo hayas aprobado, ¿ok? Para aprobar ese examen, el 180 como mínimo. Luego dice examen el HCKK, que es al menos de nivel principiante, ese es el que les dije que es el oral. Ok, entonces para esto sí o sí tienes que estudiar el chino ya, haber tenido experiencia estudiando el chino en tu país. Luego te dice que tengas una carta de recomendación. La carta de recomendación te la da el Instituto Confucio, por eso necesitas ser estudiante de ese instituto, ¿ok? Motivación, demostrar fuerte interés por la lengua y la cultura china. O sea, te hacen escribir un ensayo como de 100 a 150 palabras y ahí tú tienes que explicar, digamos, tu interés por el idioma como tal. Salud, bueno, acá no te piden un certificado médico que vas a una clínica, te lo toman y ya, no hay problema. Mientras no tengas problemas psicológicos o enfermedades venéreas, puedes aplicar. Luego, bueno, antes de pasar al siguiente, estábamos en el primero, ¿verdad? En este acá, becas Confucio, vamos a pasar ahora al International Chinese Language Teachers. Ese de ahí también es al 100%. Una consulta ¿Sí? antes de que pases al siguiente. Ese Ajá. nivel que tú dices del HSKK, creo, ¿cuántos meses HCK3. de estudio? Ajá, ¿cuántos meses de estudio es, no, en el Instituto Confucio, no? O sea, el Instituto Confucio no te va a prepararte para ese examen. O sea, ellos te van a Ujú. dar como su propio material, pero digamos que yo, por ejemplo, en mi caso lo saqué en 3 meses, pero fue como un estudio súper, o sea, porque ya tenía la meta de ese año venir sí o sí. Entonces, como que me puse yo misma como esa fuerza, ¿no? El Instituto Confucio me ayudó como para guiarme, digamos. Pero el contenido del examen, porque estos exámenes tienen contenido. Por ejemplo, el HCK1, que es el básico, tú lo puedes buscar en internet. El HCK1 tiene un total de 150 palabras. El HCK2 tiene 300 palabras, que 150 ya era el HCK1 y aumentan otras 150. Lo que significa que el HCK3 va a tener un total de 600 palabras. ¿Okay? Entonces, lo ideal es que tú vayas a la academia y a la par te imprimas este vocabulario que requieres para estos exámenes, ¿ok? Y tú vayas estudiando de tu propia parte junto con lo que el profesor te enseña. Entonces, básicamente autoprepararte, pero ahora, ¿cuánto tiempo
puede demorar en sacar eso va a depender mucho de la persona, o sea, tanto de cuánto tiempo le dediques al idioma como tal, pero para prepararte para estos exámenes, yo te recomendaría que primero lo hagas tú sola y luego hay veces que también el Confucio de la PUC, por ejemplo, saca cursos de HCKs, o sea, como que de un mes o algo, no sé, si ya tienes una previa base y ellos te dicen, vamos a sacar un curso de HCK3 por un mes. Entonces, lo que hace básicamente, porque yo también he asistido a esos cursos, recuerdo para el HCK 4 o 5, no me acuerdo. Y la profesora lo que hace es hacerte practicar exámenes que, o sea, porque también puedes encontrar en vía online los exámenes prueba, digamos, como muy parecidos los de para practicar, ¿no? Entonces la profesora lo que hace es hacerte practicar esos exámenes y que tú mejores en eso, nada más. Es como que, sí, o sea, sí puedes, pues, ahora, para empezar de cero para un HCK3, como te digo, yo sí lo pasé en poco tiempo, pero fue porque le dedicaba como 5 o 6 horas al chino cada día. Entonces, como que fue muy extremo lo mío. Pero creo que lo ideal, o sea, como lo normal, podría ser en un año o 6 meses o por ahí. Sí. No sé si Ah, respondo a tu pregunta. ujú. Ir para una base sí podría comenzar quizás también con el instituto, como para que me den la base de vocabulario y todo ello, porque bueno, yo no he estudiado en ningún momento chino ni nada, ¿no? Por el estilo. Sí, o sea, yo te recomendaría que sí vayas, o sea, no, no es que no te recomiendo el instituto, sí te recomiendo que vayas al instituto, sobre todo si no has empezado nada, no sabes nada del chino. O sea, si eres desde cero, es muy recomendable que vayas ahí para que te dé la base. Y ya luego, después de tu tercer mes, segundo mes, empieces a estudiar el vocabulario que es para tu examen. Ah, ya, ok, ok, Nadine. Gracias. Ujú. Ok, vamos por... Sí. Ujú. A ver, continúo. Eh, ya. Ok, ahora vamos a la segunda beca del 100%. ¿Qué requisitos para el International Chinese Language Teacher Scholarship? Ok. Mm, a ver, esto no es una regla tan general porque la del Instituto Confucio era como muy específica con los requisitos porque, o sea, antes de tú postular a una universidad china, primero el Instituto Confucio te hace la clasificación, entonces como que sus reglas son bastante claras. Pero en caso del International Chinese Language Teachers, tú aplicas directamente a las universidades, o sea, no existe algún, ¿cómo diría? No existe alguna institución que, digamos, controle previo a las universidades, ¿ok? Por ende, los requisitos, o sea, los requisitos pueden variar un poco entre universidad y universidad, ¿ok? Pero los que he puesto acá son los más generales, como los básicos, digamos. Nadine, Mm, tu pantalla creo que no se está compartiendo. oh, sorry, sorry. A ver, gracias, gracias. Déjame ver. Mm, presentación. Ya, vale. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí se ve. Ya. Vale. Bueno, los requisitos, digamos, generales para este tipo de beca, para el International Chinese Language Teacher, nacionalidad que no seas chino, tener buena salud mental y física por el examen que te hacen, tomar buena conducta y resultados académicos sobresalientes. Acá, como tener buena conducta y resultados académicos sobresalientes, básicamente se refiere a que tengas notas aceptables, o sea, notas aceptables no, o sea, que hayas terminado bien, ¿no? O sea, tampoco es que hayas sido alumno excelente, ¿ok? Edad, generalmente menos de 35 años, hasta 45 en algunos casos, como que si ya tiene experiencia enseñando chino, muy parecido a la beca de Confucio también, ¿no? ¿Qué te ofrecen? Que tengas lo mismo, el requisito de idioma es lo mismo, el certificado de HCK3 y el certificado de HCKK.
Se requiere aprobar el HCK, examen de competencia chino, y en la mayoría de los casos el HCK. O sea, hay universidades que solo te pedirán el HCK 3 y otros te pedirán ambos. ¿Ok? Ahora, esta beca, a diferencia de la Confucio, digamos que fuera de tener, digamos, presentar tu certificado de universidad, tu certificado de estudios de la secundaria, lo ideal es que tengas algún tipo de background como un historial en lo que tiene que ver docencia. Que no necesariamente el chino mandarín, pero sí que tengas eh, como algún historial, o sea, como que digamos no sé, tu carrera como tal es educación primaria o algo así, ¿entiendes? Y que tú ahí estás aprendiendo el idioma, o que tienes un chino básico, pues y que luego, después de obtener esta beca por un año o medio, un semestre, tú puedas, digamos, expandir el idioma como tal, ¿ok? Entonces por ahí tienes esa limitante esta beca, pero igual puedes postular si no tienes ese background, pero las posibilidades de que te la den va a depender, digamos, a qué universidad. O sea, como que ahí tienes su truquito, su mañita esa beca. ¿Ok? Pero lo ideal es, esta beca es lo ideal para personas que tienen algún tipo de historial en lo que es educación como tal, o sea, seas docente de algo. ¿Ok? Acá, requisitos internacionales, dice, ves esto, ¿no? Interés en la enseñanza del chino, compromiso de demostrar el chino después de terminar los estudios, tener experiencia enseñando chino es valorado, especialmente para programas de posgrado. Es que ellos, fuera de darte el año o medio año para estudiar chino, también tienen becas de maestría, ¿ok? Y doctorados. Carta de recomendación. Bueno, en este caso para maestrías no necesitas. Para el programa de idiomas también puedes, necesitas carta, pero solo una nada más, ¿ok? Para maestrías sí necesitan 2 cartas. Otros documentos, pasaporte válido, certificados académicos, título de recorte de calificaciones, carta de motivación. En la carta de motivación, sea de cualquier beca, nunca pongan que quieren trabajar o vivir en China, porque igual China es muy grande y ya está bastante poblada. Siempre se indica que quieres esparcir el idioma, que estás interesado en la cultura, que quieres hacer un intercambio cultural, así como muy que estás interesado en la cultura más que en venir a vivir y trabajar. Carta de compromiso para enseñar el chino, o sea, esta es la carta que te hacen firmar, ¿no? Por eso te digo que tienes que tener cierto background en educación. Y en algunos casos y algunas universidades te van a pedir el certificado de antecedentes penales. Ok, regresando, vimos las becas Confucio, las becas International Chinese Language Teacher y las becas Municipalidad de Taipei. Ok, no, me falta, espera. Sí. Ok, acá en las becas, o sea, por cada beca les he dejado también un ejemplo. Por ejemplo, el International Chinese Language Teacher Scholarship les he dejado los requisitos que te pone la Beijing Normal University, o sea, una universidad, ¿ok? Entonces ustedes hacen clic ahí, o si no, los links se les va a mandar en el correo también. Pueden revisar, digamos, más sobre los requisitos de esta beca en esta universidad, ¿ok? Luego les voy a enseñar cómo buscar estas también en diferentes universidades. Luego, las becas Municipalidad de Taipei. Estas son las becas dadas por Taiwán, ¿ok? Taiwán es como parte de China y no parte de China. Es un país y no es un país, ¿ok? Es como un distrito independiente, por así decirlo. Entonces vota sus propias becas, ¿ok? En caso de esto dice, ¿no? Las becas municipales de Taipei para aprender el chino mandarín. Ok, esto ha sido para el 2025, ¿ok? Por ejemplo, esta beca solo estaba abierta para los en Perú, para los de Lima, o sea, para los que tienen el DNI en la Municipalidad Metropolitana de Lima, y para los de Bolivia, para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. En caso de Chile, te recomendaría que revises como las becas de Taiwán, o sea, que te digo que es y no es parte de China, es algo que podríamos discutir y nunca terminar. Lo ideal es que busques, digamos, embajada de Taiwán en Chile, ¿ok? Entonces, ahí te puede aparecer que quizás tiene algún tipo de beca extra para Chile como tal, ¿ok? Pero esta, por ejemplo, a mí me votó solo para Lima y para Bolivia, digo, para Perú y para Bolivia, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, esa beca no es al 100%, a partir de estas de acá son parciales, ¿ok? Las 2 primeras serán al 100% y las demás son parciales.
En este caso, por ejemplo, te daban 9.000, 9.300, oh, oh my God, 9.375 para el año, ¿ok? Esa es la cantidad de beca que te dan, digamos, la cantidad de dinero que te dan. Lo cual, y revisé luego algún instituto en Taipei, y es básicamente te cubren el costo de la mensualidad de la universidad, ¿ok? Y un poquito de extra más, digamos, como un estipendio extra. Pero solo eso te cubre, ¿ok? Ya me parece ya bastante buena, porque sería como una beca al 70% más o menos, ¿no? Em, y puedes revisar acá más igual en el link de Taipei, ¿ok? Luego, becas internas de cada universidad en China continental. China continental es el mapa, ¿no? El grandote, ¿ok? Em, Esto va a depender dependiendo a la universidad, pero normalmente, digamos, en promedio, como en general, un semestre, en caso de que quieran venir, digamos, por su propia cuenta, está como $1,315 el semestre. Ese es el costo de la universidad. Solo es una matrícula por los 5 meses. Tú pagas $1,315.97 en aproximado. Puede variar dependiendo de la universidad a un poquito más o un poquito menos. ¿Ok? Y esta beca te da 276 dólares como incentivo, digamos, en tu primer semestre, ¿no? Como que es una tipo de beca parcial, tipo, no sé, CDI, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta lo he utilizado como un ejemplo. Muchas universidades dan becas como este tipo de becas parciales, ¿ok? Pero para este tipo de becas, lo ideal, digamos, es postular mediante, no directamente a la universidad, porque no vas a encontrar estas becas en la página de la universidad. Normalmente es bueno siempre postular mediante una agencia, ¿ok? Una agencia que te ayuda a conseguir este tipo de becas. Lo que hace, por ejemplo, este curso como tal, el semestre, está a 9.600 yuanes, ¿ok? Que vendría a ser 1.333 dólares, ¿ok? Y digamos que mediante la agencia puedes como conseguir este descuento de 2.000 yuanes, ¿ok? De 2.000 yuanes y que vendría a ser como 2.777 dólares. ¿Ok? Entonces, como que te ayudan, digamos, a bajar un poco ahí en el costo de la matrícula como tal. ¿Ok? Entonces, pero en general, muchas universidades están en este rango de precio, venir a estudiar, digamos, eso también, si quieren venir autofinanciados por ustedes mismos. Este es básicamente el costo de estudiar un semestre, ¿ok? Acá normalmente se paga por semestres o anuales, ¿ok? Por el curso de un año o por el curso de un semestre. Y bueno, en casos de límite, digamos, la diferencia de venir autofinanciado sería simplemente el límite de edad, que con tu propio dinero puedes venir hasta los 50, a- algunas universidades hasta los 55 años. No tienen mucho problema con la edad y llegas a vivir en la misma universidad como cualquier estudiante, la verdad. Yo recuerdo que tenía en mi primer año un compañero que era de Corea y era un señor como de 50 años y el señor estaba aprendiendo chino porque trabajaba en una empresa china, entonces como que le estaban pagando incluso para venir a estudiar chino. Entonces sí, es muy normal. Bueno, acá te da como un resumen, ¿ok? De la beca Confucio, la edad, para idiomas, ¿ok? Pregrados, maestrías y doctorados. En el International Chinese Teacher Scholarship también. En las becas municipales de Taipei. No tiene una edad máxima, simplemente indica que seas mayor a 18 años. No sabemos cuál es el máximo, ¿ok? Sí es importante que seas de Lima, Perú o La Paz, Bolivia en este caso. Becas, pero también, ok, acá, ojo, ok, porque este es como, solo he puesto, mira, recuerda que dice becas Municipalidad de Taipei, pero hay otra que se llama becas de Taiwán, ok, entonces eso, por ejemplo, puede no estar solo limitado a Bolivia y Perú, también las becas Taiwán se abren para cualquier país, ok, así como las becas Confucio que era para cualquier parte del mundo, las becas Taiwán también se abren, digamos, para eso, pero eso hay que revisar, digamos, por cada embajada
de Taiwán en cada país. Por ejemplo, embajada de Taiwán en Perú, y ahí vas a encontrar más información de este tipo de becas. Luego, becas internas de cada universidad en China continental. Esta es la que les indiqué. Bueno, tiene un rango de edad de 17 a 50 años, que es básicamente autofinanciada por uno mismo, ¿no? O sea, el descuento que te dan o sea, la beca que es muy, muy mínima, que lo que te descuentan, pero igual si vienes con tu propio dinero termina ayudando un poco. Ajá. Ah, bueno, acá les he puesto, por ejemplo, revisar tu budget, qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? Para, digamos, ver por dónde comenzar para ver estas becas, ¿no? Por ejemplo, la de Confucio, buscar una entidad, revisar sus redes sociales. Normalmente, los institutos Confucio están asociados a una universidad en tu país y ver sus redes sociales, ¿ok? Revisar el nivel de HC que necesita para mi beca. En caso de acá, buscar universidades que tengan. En la parte de buscar, les voy a dejar este link, por ejemplo, el de Campus China, que les dije, por ejemplo, que beca Confucio sí o sí pasas por un instituto Confucio. Esta de acá, la segunda, no necesitas ninguna institución previa. Por ende, cómo busco, digamos, a qué universidad puedo aplicar con esta beca? Pues voy con este link justo del Campus China, ¿ok? Y me voy a la parte province, y por provincia dentro de China te aparece la cantidad de universidades que, digamos, podrían tener esa beca. Entonces, entrar link por link, página por página, revisar si tiene esta beca como tal, ok, si es un trabajito, o sea, pero sí. Entonces, tienes que buscar así, ok. Luego, como les dije, ¿no? Hay siempre una universidad local que está unida a una universidad china, ¿no? Que para las becas Confucio, ¿sí? Bueno, becas para la licenciatura. En caso de, a ver, antes de pasar ahí, ¿hay alguna pregunta para las becas de idioma? Por mi parte, no todavía. Ok, Luego por mi ¿está parte. bien? Está todo claro por las becas de idioma, ¿verdad? Déjenme ver si tengo por acá. Quería mostrarles el costo de vida más o menos cómo sería. Ujú. Gramática, ¿dónde está? Ahí. Completamente de casi. Les quiero compartir más o menos cómo es el costo de vida dentro, digamos, no es tan caro, la verdad, pero lo tengo en otra diapositiva editorial. En caso de Saimari, me dijiste que estás interesada en el idioma y un poco, digamos, de maestría. Sí, sí, porque bueno, yo ya terminé la universidad, ¿no? El año pasado. Ok, vale. ¿Y Melanie? No, yo estoy interesada en aprender el idioma, solo el idioma. Ok, vale. Vale. Entonces vamos a profundizar ahí. Me acuerdo que había un señor que pagó también por la niña, pero no sé qué pasó que no se conectaron, entonces vamos a cortar esa parte del programa. Y mejor vamos a profundizar en lo del idioma y maestrías audio en computadora. ¿Sí? Ya. Más o menos les voy a explicar cuál es el proceso de, digamos, del idioma. O sea, bueno, si vienes a estudiar, digamos, el idioma como tal, ¿ok? Sea autofinanciado o con beca. ¿Llegan a ver donde dice Soy Edu, un PPT? Sí, Sí, se sí ve. se puede ver.
Ok, va. Bueno, les va a hacer la introducción de mi hermano como tal. Que él se vino a estudiar ¿cuándo llegó a estudiar? El año pasado, ¿ok? Él vino, bueno, en su caso de él, yo le aconsejé que viniera primero para que no perdiera, digamos, más tiempo, porque la verdad postular una beca como que demora un año entre que postulas. O sea, ponte que postulas más o menos, siempre vas a postular para la beca Confucio, para la beca Teachers que les dije, siempre postulas más o menos de enero a marzo y todo el proceso demora y terminan diciendo si saliste becado o no como por junio, julio y ya como por septiembre estás viniendo a estudiar acá a China. ¿Ok? Entonces, el proceso de venir, de postular una beca como que demora casi un año. Entonces yo dije, si mis papás tenían la posibilidad de poder pagar, porque ya luego de estar yo acá me daba cuenta que no era tan caro, como que era algo muy pagable. Entonces yo les dije que mejor mi hermano no postule para una beca, sino que se venga por su propia cuenta con el apoyo de mis papás. Y pues él fue el caso de él, ¿no? Entonces el proceso de él fue muy diferente al mío, digamos. ¿Ok? Entonces les voy a explicar más o menos acá para que se ubiquen en fechas, ¿ok? Igual para venir con tu propio dinero, no es como que también igual de la noche a la mañana, también tiene un proceso, como que ahorita les voy a explicar desde qué momento él aplicó para la beca, es muy parecido, ¿ok? Pero digamos que para la beca todavía o sea, no sabes si puedes salir elegido o no puedes salir elegido, ¿no? En cambio, con tu propio dinero es casi al 90% que sabes elegido, ¿no? Excepto que, no sé, tengas alguna enfermedad venérea o psicológica y bueno, en ese caso, pues ya no. Pero de ahí al 90% que si aplicas con tu propio dinero es que vas a salir, te van a aceptar, digamos. Bueno, mi hermano se vino con 21 años y él se vino a vivir a la ciudad de Shanghai. ¿Por qué Shanghai? Shanghai es una ciudad muy grande, es la capital económica, por así decir, de China, entonces es muy grande y mi hermano nunca había estado fuera de Perú y también era el hecho que yo quería como que le gustara China, ¿ok? Porque China puede ser muy grande y muy diferente dependiendo de dónde vivas. Entonces, tu experiencia puede ser diferente y he visto muchos amigos latinos que se fueron como a ciudades muy pequeñas, pero que digamos ellos son muy extrovertidos y realmente la pasaron mal en esas ciudades porque no había gente latina, no sabían con quién hablar, no se acostumbraban a la comida, entonces como que yo no quería que mi hermano, digamos, pase por eso y como que sí realmente le gusta el país, porque yo le mandé a una ciudad más grande donde, digamos, estuviese en una universidad. Otro punto también, ¿no? Las clases son en chino, las clases son en inglés, mejor dicho. Entonces, mi hermano tenía un inglés básico y yo dije, bueno, eh, le voy a, mm, le voy a mandar a esta ciudad porque normalmente en esta ciudad, como es muy grande, hay mucha gente latina también. Entonces, le mandé a una universidad donde pudiese haber latinos que en caso de que se sientan solo o algo, o si necesita ayuda, o sea, la simple cosa de alguna ayuda, pues pudiera acudir fácilmente a alguien, ¿ok? Porque yo trabajo y vivo en otra ciudad. Entonces, pues se vino para Shanghai, ¿ok? Él más o menos empezó con todo esto en febrero, ¿ves? Ahí dice, ¿no? Empecé en febrero y vino para China, bueno, vino para comenzar el 7 de septiembre, ¿ok? Acá las universidades, en caso de idiomas, tú puedes empezar en marzo o en septiembre, ¿ok? Tienes esos 2 semestres, digamos, para empezar. Si vas a empezar en septiembre, normalmente tu planificación de postulación y todo debe estar más o menos por marzo, junio muy tarde, pero por marzo ya debes comenzar. Y en caso de que vengas en marzo, más o menos por noviembre, diciembre, ¿ok? Va. Bueno, y en su caso él empezó en febrero, vino para el semestre de septiembre. Los pasajes de Perú a China le salieron como $1,500. Él se vino con una visa X2, se vino solo por un semestre, no sabíamos si le iba a gustar o no. Entonces, y se vino a la Universidad de East China Normal University. Entonces, en febrero toma la decisión. Primero, sí es importante, necesitaba el pasaporte, saca el pasaporte. En Perú como que se demora mucho, bueno, en esas épocas se demoraba mucho para sacar el pasaporte. Entonces como que yo le dije que lo hiciera con anticipación, yo casi pierdo mi beca por el pasaporte. Ok, entonces lo más importante, el pasaporte. Luego para marzo, estaba en el proceso de elegir las universidades, revisar requisitos, ok, averiguar las fechas, precios.
Y ya para abril, después de saber los requisitos, empecé a hacer, porque así vengas con dinero o con beca, esto es lo igual, necesitas que todos tus requisitos, certificados de estudio y todo eso estén traducidos al inglés, ¿ok? No los subes al español y necesitan estar apostillar estos documentos, lo que significa que tienes que ir al Ministerio de Educación y luego llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores para poder hacer este apostillado de los documentos, ¿ok? Entonces él hace todo ese proceso en abril. De ahí, en mayo, él postula en mayo a la universidad, ¿ok? Postula como el 11, mira, le revisan los documentos el 18. Yo le dije que viniera con algo de base. Recomiendo siempre que si vas a venir a estudiar chino, sea con beca, o sea, sin beca que venga. Bueno, sin beca es imposible, pero digo, con beca es imposible que vengas con cero chino, pero sin beca sí es posible porque pagas por tu propia plata, ¿verdad? Pero entonces yo, sea por uno, por lo otro, recomiendo que no se vengan desde cero, ¿ok? Vénganse con una base, porque siento que la base no necesitas aprenderlo en chino, o sea, esto muy bien lo puedes aprender en tu país sin pagar tanto como venir a China. Y cuando tengas una base básica, o sea, como que sepas la entonación, los pinyin y todo eso, recién vengas, digamos, después de, por eso que mi hermano le dije, no, primero estudia 1, 2, 3 meses en Confucio, para luego que tú vengas acá ya con una base básica, ¿ok? El 29 le solicitan súper rápido, mira, postula a la universidad el 11, el 29 ya le estaba aprobada la universidad. Y haces el pago de la universidad. Primero tienes que hacer sí o sí el pago de la mensualidad, o sea, por un semestre. Y sí, solo un semestre del costo, o sea, de la matrícula. Eso va a variar bastante entre universidad y universidad. Hay universidades que tienes que pagar, por ejemplo, en tu caso, él la pagó antes de venir a China. Hay otras universidades que pagas cuando llegas a China. Eso varía. Luego empezó a averiguar los precios del dormitorio. La universidad le manda, la verdad, los costos de los dormitorios varían de si la habitación es compartida entre dos personas o si es una habitación para ti sola. ¿Ok? Y luego ya le indican los pagos para la residencia universitaria, ¿no? Cómo tiene que registrarse, cómo tiene que pagar, cómo tiene que escoger a su roommate. Le dan la opción de escoger a su compañero de cuarto, de qué país quieren que sean. No te dan fotos ni nada, pero te dan, digamos, de qué país son, ¿no? Para que mientras más parecido sea tu cultura, mejor. Porque uno piensa que, güey, sí, puedo estar con un árabe, pero la vez las diferencias culturales y las diferentes religiones termina siendo un problema y peor con una persona que vas a compartir habitación. Entonces, por ahí siempre es importante que escojas lo más parecido a nosotros, o sea, más cercano a nuestro país o nuestra cultura. Confirman la reserva el 11, me da mi carta de admisión. Eso es muy importante, ¿ok? La carta de admisión es muy importante porque es la que necesitas para sacar la visa. O sea, una vez que tengas carta de admisión, automáticamente ya te vas a sacar la visa, ¿ok? En junio también le dan todo ese tipo de documentos que necesitas para la visa. Compras el pasaje, mira, en junio compré el pasaje, la visa, bla, bla, bla. Esos formularios te lo da la universidad para que tú puedas aplicar a la visa, ¿ok? Para agosto, la visa no te la dan, no se demora mucho, o sea, si ya tienes la carta de admisión, el formulario JW200 que te da la universidad, que te la manda, ya puedes ir a solicitar la visa, ¿ok? Estos documentos sí o sí los necesitas con o sin beca. Luego para septiembre, bueno, saca la visa, okay, postula la visa X2, demora 5 días. Nosotros vivimos en Arequipa y él tuvo que viajar a Lima para hacerlo de la visa. Para septiembre ya compra su vuelo, ¿verdad? Su vuelo era Lima, Bogotá, Bogotá, España, España, China, ¿ok? Ahora, estos son los documentos, digamos, que tienes que presentar para la visa, ¿ok? Este formato del JW201 es la que te da la universidad, ¿ok? La carta de admisión de la universidad es muy importante. Contrato de dormitorio, dónde te vas a quedar, el formulario de solicitud de la visa, eso lo llenas, este formulario me parece que te lo sacas del mismo, o sea, cuando sacas la cita para sacar la visa, ahí me parece que te lo dan. El examen médico, esto es muy importante también, con o sin beca. Todos estos requisitos para la visa son con o sin beca, ¿ok? Ya vas a hacer un examen médico. Este formato lo sacas desde la página misma de la Embajada de China en tu país. Lo más importante es que siempre
tenga el sello de la clínica, el hospital o el policlínico donde te vaya a hacer el examen en la foto, o sea, que marque la foto y la hoja, ¿ok? Y bueno, ya pasa todo ese proceso, que era para su visa, y en septiembre, el 7 de septiembre, llega a la universidad, ¿ok? Que esta es la que había escogido, bueno, que yo le recomendé también, porque conocí a algunos amigos latinos ahí y tenía buenas recomendaciones de universidad, que es la East China Normal University, ¿ok? Los cursos de costos, digamos, sin beca, este es absolutamente todo, todo autofinanciado, son esos, ¿ok? Para un normal, $1,379. Un intensivo es 2 horas más, digamos, de lo normal, ¿ok? No lo recomiendo, la verdad, porque al final estás en el país, entonces como que, o sea, las clases son para que aprendas la gramática, pero luego al final es mejor tú mismo, ¿ok? Empezó el septiembre hasta enero, era el semestre, ¿no? Que pagó el principio, de septiembre a enero. Ese es el normal, ¿no? Haces 20 horas por semana, desde las 8:30 hasta las 11:45, 3 horas y 15 por día, ¿ok? El intensivo, como les digo, es 5 horas, ¿ok? 2 horas más. Pero yo siento que si estás ya en el país, bueno, sales a comprar a la tienda y ya estás practicando el idioma, ¿ok? Entonces, como que siento que el normal es bastante, o sea, bueno, ¿no? Luego, el costo de los dormitorios, ¿ok? Por todo el semestre pagó $732, que básicamente era un cuarto compartido. También puedes pagar como cuartos individuales, que van a estar obviamente el doble del costo. Escogió un Economic Double Room, me parece, ¿ok? Estos son como sus gastos. Esto es como para que se hagan una idea cuánto puede costarte, ¿ok? El costo de vida. Es súper cómodo la comida. Bueno, acá, por ejemplo, pago el primer mes, obviamente, haces más gastos, ¿verdad? Por el hecho de sacar el chip, cuánto le costó, la comida, por ejemplo, cuánto estuvo en el comedor, un almuerzo, $3,52. Entonces, es bastante económico vivir dentro de la universidad. Acá no, otro día también igual $3,5, comida $10, pero es que la universidad tiene en su comedor como 3 niveles de comida, o sea, como la económica, la regularcita y la como donde los profesores van a comer. Más o menos es así la comida. Acá como las cosas básicas, digamos, que se compró el VPN para cuestión de internet, de redes sociales para el extranjero. Bueno, ahí más o menos igual costo de comida, se dan cuenta que es bastante económico. Fuera de la universidad se puede estar más caro. Mira, acá la comida dentro de la universidad como $1,41, pero fuera de la universidad $5,63, ¿no? Eso como que sus primeros paseos. Y bueno, esto es cuando ya empezó a salir con sus amigos, ¿no? Actualmente tengo entendido que tiene amigos. Shanghai, al ser una ciudad muy interesante, común ver países europeos, africanos, pero en caso de él, por ejemplo, tiene amigos de Japón, de España, de India. Entonces, luego también tienen, o sea, dentro de la universidad también tienes diferentes actividades, ¿no? Como clubes de danza, clubes de pintura, idioma, incluso existen clases como extracurriculares de inglés o para practicar español, lo que enseñan los chinos. Bueno, estos son como ya sus paseos, clases así son básicamente. Este es más o menos el campus, es súper grande. Acá los campus universitarios son así de grandes, o sea, básicamente son como mini ciudades, ¿no? Tienen de todo. Y bueno, eso sería básicamente en cuestión del idioma. Vamos ¿hasta ahí alguna pregunta? Nadine, yo tenía una consulta. Sí. Lo de la beca Confucio es como que ellos son un intermediario, pero al final uno termina estudiando en una universidad. Esa era como un poco mi duda, ¿no? Exacto. La beca Confucio solo son institutos, o sea, dentro de China no existen institutos Confucio. Los institutos Confucio son institutos creados por el Estado chino, o sea, no son instituciones privadas. Son institutos creados, o sea,
partes del Estado chino que mandó hacer convenios con universidades locales de diferentes países, por eso es que en cada país existen institutos Confucius en África, en Egipto, en Perú, en Chile, en Bolivia, están esparcidos, son como ¿cómo se dice? O sea, China, digamos, son como sus bases para poder expandir el idioma como tal, ¿ok? Y también es cierto que los profesores que son docentes de los institutos Confucius normalmente son estudiantes que ya están por graduarse de ser, o sea, su carrera como tal se llama la enseñanza del idioma chino para extranjeros. Entonces, ellos también postulan y es muy peleado de que vayan a un instituto al extranjero, o sea, vayan a enseñar en estos institutos Confucio. Los profesores, por ejemplo, de estos institutos solo pueden estar fuera de China máximo 3 años y luego sí o sí tienen que regresar, no pueden quedarse más tiempo. O solo están como 3 años así máximo y normalmente lo normal es que vayan por un año. Entonces, dependiendo también a qué ciudad y todo eso, normalmente suelen ser muy peleados, digamos. O sea, entonces, en conclusión, los que te enseñan suelen ser que han sido alumnos muy buenos acá en China, en su universidad, para que ellos estén enseñando en el extranjero. Luego, claro, como te digo, es un instituto parte del Estado, por ende, cuando tú aplicas normalmente estos institutos Confucius también están en convenio con universidades chinas acá dentro de China. Normalmente las becas sí o sí terminas en una universidad, o sea, no hay un instituto Confucius en China. Ya, ok. Y ya luego todo el proceso lo haces en la universidad, pues, ¿no? Como tú nos has contado que hizo tu hermano. Sí, exacto. Ya, ok. Esa era mi consulta. Ok, dale, chévere. Bueno, vamos a tratar la parte de becas de maestría, ¿ok? Ok. Mm, mm. Ya. Ujú. Mm. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, vale. Ya. Bueno, para las becas de licenciatura, como las becas de maestría, digamos, voy a explicar todas las becas que hay, ¿ok? En primer lugar están las becas al 100%, ¿ok? Y las becas, hasta las becas del Chinese Government Scholarship Type B, son becas al 100%. Las que dicen Chinese Government Scholarship son las becas del gobierno chino, que normalmente, por ejemplo, en el tipo A, Type A, es como convenios entre embajadas, ¿ok? Entonces, yo sí acá postulas mediante una embajada. En caso de Perú, mediante Pronavec, por ejemplo, ¿no? Son las que manejan, digamos. Es como que primero pasas el filtro de Pronavec y luego pasas para China, como directamente a las universidades acá en China. Pronavec es como el ente que, digamos, se encarga de controlar en Perú. Hay otros países donde no tienen una institución para eso, por ende se frente directamente a la embajada de China en su país. ¿Ok? Pero vemos, estos son convenios entre embajadas. Ese es el Chinese Government Scholarship. ¿Ok? ¿Y qué es lo que te ofrecen? Un año de chino antes de empezar la carrera. En este caso, la maestría sería de 3 años, ¿verdad? Pero antes de eso, haces un año de chino. ¿Ok?
Luego tienes el Chinese Government Scholarship, que también es al 100%. Haces 1 año de chino y 3 años, 4 años de carrera para pregrado, pero para maestría sería 3 años de carrera, ¿verdad? Normalmente acá las maestrías no hay menos de 2 años. O sea, y hay muy pocas maestrías que duran 2 años. Todas las maestrías en su mayoría son de 3 años o de 2 años, ¿ok? Bueno, después tenemos las parciales, como las Chinese Government Scholarship Silk Road Program, ¿ok? Para ciertos países, ¿ok? En este caso para Panamá, Trinidad y Tobago, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Cuba. ¿Ok? Luego, esas son parciales, ¿ok? La Beijing Government Scholarship también es parcial, la Shanghai Government Scholarship, esta sí es 100%, depende también, muy pocas son 100%, dependiendo de la universidad, esto varía, hay universidades que sí lo tendrán al 100%, otras universidades parciales, por eso lo puse ahí abajo también. Y luego hay otras becas, que estas son más como las otras, o sea, becas como al 30%, ¿no? Que son como el nombre de la universidad, que dice más scholarship, o si nos dice excellent international student, ¿ok? Ahora, ¿dónde los vamos a revisar todo eso? Todas esas becas, por ejemplo, con más detalle en el Campus China, ¿ok? Igual hago clic ahí en el link y puedo ir a revisar. Ay, espera, casi me tomo el agua. Diferencia en el Chinese Scholarship y el Government Scholarship Type A y Type B, ¿ok? Como les decía, el Type A está 100% convenio con las embajadas, ¿ok? Y el Type B postulas directamente, digamos que no pasas, digamos, no quieres pasar por Pronave, como que ya, pues Pronave puede ser muy pesado. Entonces, como que directamente puede ser por el Type B, directamente por las universidades y postulas directamente por acá, ¿no? El Campus China, que también igual el link está acá, ¿no? Este es el Campus China Scholarship, ¿ok? Postulas por la página web, por las páginas web del CSS, que es el que menciono. El proceso varía entre universidades, suelen ser las mismas fechas donde tienes que postular. Siempre las fechas van a ser de enero a marzo, más o menos, ¿ok? Ahora, para maestrías, no puedo dar como datos muy generales en cuanto a los requisitos, porque eso va a variar bastante de universidad a universidad. Habrá universidades, o sea, a ver, los requisitos más básicos, que no pases de los 35 años, que tengas por lo menos una carrera de pregrado, obviamente, y ahora, de ahí, a partir de eso, va a variar, que tengas buena, ¿cómo se llama? Buena salud mental, salud física, que no seas chino, ya, esos son como los básicos, pero de ahí, en cuanto a otros requisitos, por ejemplo, de la experiencia laboral va a variar. Hay universidades que sí te piden experiencia laboral, hay universidades que no te piden. ¿Okay? Entonces eso varía bastante. Ay, pensé que era mi hermano. Ya. Entonces sí. Bueno, luego tenemos las becas de gobierno. Acabo de explicar las becas de gobierno, ¿verdad? Luego hay otras que dicen, por ejemplo, las que aparecen con nombre, como Beijing, Shanghai, esas que tienen nombre. ¿Ok? Normalmente se llaman las becas provincia. Acá China está dividido, por ejemplo, en Perú tenemos regiones, ¿verdad? En China se dividen por provincias, ¿ok? China en total tiene 23 provincias y de estas 23 provincias también tienen becas internas por provincia. ¿Cuál es la diferencia entre las de gobierno y las de provincia? Las de gobierno, tú puedes venir a estudiar en cualquier provincia de China, o sea, en cualquier parte de China tú puedes venir a estudiar, pero las becas de provincia, como viene acá, solo puedes estudiar en la provincia de donde pertenece la beca. Por ejemplo, yo les dije al principio que yo había postulado una beca de provincia de Shanghai. Significa que solo podía escoger universidades dentro de Shanghai, ¿ok? Que me dieron una lista de 30 universidades. Y bueno, entonces básicamente ahí por eso les puse eso al principio. Este mapita que ustedes van a ver, ahora, ¿cómo escojo las universidades? Ok, este mapita que les acabo de mostrar está justo acá, en Study China. Todas las páginas que yo les estoy mencionando acá no son de alguna institución privada, son las del Estado, las del gobierno, que digamos, los tiene para poder ayudar a los estudiantes extranjeros, ¿ok? O sea, como para poder que nosotros apliquemos, tenemos toda la facilidad de saber toda esa información, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos ese mapita, entonces clic en una de estas ciudades y de ahí te puede mandar, digamos, qué universidades tiene estas ciudades, ¿ok?
Incluso puedes poner acá en Advanced Research, puedes buscar como el programa, la ciudad, ¿no? Si quieres, qué universidades tienen becas, qué universidades no tienen becas. Entonces, muy buena esta página de acá, ¿ok? El de Apply Starting China. Bueno, como les dije, por ejemplo, las becas Shanghai son las becas provinciales, ¿verdad? Entonces, como estas provincias tienen sus propias becas, también tienen sus propias páginas web, ¿ok? Como dije, para los de magíster o los de máster, tener menos de 35 años, ¿ok? Es, digamos, el requisito. Y puedes revisar de ahí más datos de la beca en acá, el que dice GovCCN. Bueno, este es de Shanghai nada más, para aplicar las becas de Shanghai, ¿ok? Las becas de Shanghai pueden ser, como les dije, no al 100%, pueden ser parciales también. Eso va a depender de la universidad, ¿no? Hay, por ejemplo, en mi caso, mi universidad, cuando yo postulé, sí tenían 2 becas al 100%, por ende yo gané uno y uno ganó una chica de Mongolia, pero de ahí al siguiente año quitaron unas becas completas y solo dieron becas parciales, ¿ok? Entonces va a variar bastante de año y de ciudad, ¿ok? Entonces, normalmente las becas completas se le llama como categoría A y cubre matrícula, alojamiento, seguro médico integral y una asignación mensual para gastos de vida. En caso de pregrado será como 2.500 yuanes, para másters son como 3.500, me parece, 1.000 yuanes más. Luego también está la categoría B, que son las becas parciales, que cubren solo matrícula, seguro médico integral. Nada más. Entonces, el costo de vida y el alojamiento corre por nuestra cuenta. Estos son como los requisitos generales. Ahora, en casos de maestría, yo siento que puede ser incluso más fácil que las de pregrado, en el sentido, o sea, tiene sus pros y sus contras. En las de pregrado los requisitos son muy fáciles, porque literalmente tu certificado de educación secundaria y que tengas buenas calificaciones y ya. En caso de maestría, sí es cierto que en los requisitos puede ser un poquito más difícil, porque igual te piden algunas universidades de experiencia laboral, como más recomendaciones, ¿no? Como que en ese sentido. Pero, digamos, el lado positivo es que en las maestrías, tú puedes estudiar la maestría en inglés o puedes estudiar en chino. O sea, significa que puedes venir a estudiar en inglés y no saber nada de chino y estudiar tu maestría sin ningún problema. En caso de los de pregrado, sí o sí necesitamos el chino, ¿ok? Entonces, en el caso de que quieras estudiar en inglés, necesitas saber que sí o sí también necesitas el TOEFL o el IELTS, ¿ok? La puntuación va a variar dependiendo de las universidades. Y en el HSK, en caso de que quieras hacerla en chino, necesitas un HSK 4, ¿ok? Otros documentos que hacer cartas de recomendación, que eso, bueno, hizo un proceso, un plan de estudios, bueno, ya. ¿Cuál es el proceso de aplicación, no? Seleccionar el programa es importante porque también dependiendo del programa puede variar los requisitos en las universidades. Preparar los documentos, que toma tiempo, las traducciones, aplicar a las universidades, sobre todo en maestría es importante que, ponte si el proceso de beca se abre en Perú de enero a febrero, tú empiezas a aplicar a las universidades desde noviembre. O sea, si yo voy a aplicar el 2026 a mi beca de maestría, el 2025 ahorita yo ya debería estar postulando a las universidades porque necesito que me den la carta de preadmisión, ¿ok? Entonces es importante. Para enviar la aplicación a la beca, ¿no? Más o menos eso se hace por enero, febrero. Entrevistas, algunas universidades te van a pedir entrevistas, otras no, y luego ya esperas solo la notificación de si ha sido aceptado, ¿no? Más o menos por eso. Luego tenemos las becas del gobierno de Beijing, ¿ok? Así como las becas de Shanghai, también estas las de Beijing tienen su propia página. Y ahí les estoy dejando también. También puedes revisar por el Campus China ahí las becas, ¿ok? Acá, por ejemplo, dice las Chinese Government Scholarships son las becas del gobierno. Las Local Government Scholarships son las de provincia, ¿ok? Y acá tiene el Confucius Institute Scholarship también, ¿verdad? Y las School Scholarships, como las becas de las universidades. Estas normalmente no son muy completas, son la mayoría en parciales. Por ejemplo, acá les he puesto las cantidades de becas que han dado para Perú 2025. Han sido 30 becas, me parece que han sido 30 becas. ¿Ha habido cuántos postulantes? Espérate.
Embajada de Perú se completa de informar el cumplimiento con el estipulado de manera verbal de la competencia educativa, se debe indicar al consejero privado de China, remitido mediante nota verbal a la lista de postulantes a la beca del gobierno chino. Ahí está. Dice. En esta ocasión, 39 peruanos han sido inscritos para las becas, 14 no o sea, 14 pasaron, cuentan con la documentación completa, y después te digo, ¿no? El primer filtro es Pronavec, ¿ok? Acá, para Pronavec, 14 han pasado los requisitos. 18 no han presentado la carta de preadmisión, por eso les digo, ¿no? O sea, eso lo tienes que sacar antes de postular a la beca. Significa que primero tienes que aplicar a la universidad, ¿no? Cuando le está diciendo acá el proceso de aplicación, ¿ok? Luego, 18 no han presentado la carta de preadmisión, ahí se han equivocado muchos, y 6 tienen pendientes más de 2 documentos requeridos o no cumplen con los requisitos para postular la beca. O sea, a esos 6 les ha dado una opción. Es que habían, ponte que para Pronavec, para las becas de pregrado, sí o sí necesitabas un HCK3. Y para las becas de maestría, sí o sí necesitabas el HCK4. Pero ¿qué pasa? Que ese nivel de idioma chino no tenían muchos peruanos. Entonces, como que a esos 6 les han medio aceptado hasta un HCK2, un HCK1, como que se han quedado así en el limbo, ¿no? Como que puede que les acepte, porque si bien es cierto, han sido aceptados por la Embajada de Perú, van a ser recomendados por la Embajada de Perú y Pronavec ha pasado, pero ahora falta la segunda parte, que es que las universidades se acepten, ¿no? Entonces ahí como que pueden ser rechazados también, dependiendo. Bueno, acá, por ejemplo, podemos revisar en maestría. Acabo tú una lista. Yo no he puesto de los que ya han pasado, he puesto de los que, digamos, con los que, digamos, ha habido problemas, ¿no? Para maestría, por ejemplo, con esto no he puesto nombres, solo como tenía un número. Por ejemplo, acá le pusieron cumple parcialmente, o sea, como un ojo, o sea, no fue un no apto, sino fue un ok, pasa, puedes medio pasar, ok. Pero ¿por qué? Dice, para maestría se necesita un nivel de HTC4 y solo tiene nivel 2. Ajá. No presenta carta de preadmisión, solo adjunta una carta de oferta, ¿ok? Participar del programa de máster, ¿ok? Va. Entonces, básicamente, no le pusieron como apto, pero le pusieron como parcialmente, significa que le van a recomendar, pero ya la universidad si los acepta o no. ¿Por qué? Porque tiene un 2 y no un 4, ¿ok? Igual acá, cumplimiento parcial, no, otra vez maestría, acá, maestría. Para maestría se necesita el HCK4 y solo tiene el nivel HCK3, o sea que cumple parcialmente también igual. Es que no nada más tiene el nivel que están pidiendo. Ok, igual maestría no presenta documentos de admisión y preadmisión. Esto es lo que les decía que se saca como con 5 meses de anticipación antes de postular a la beca, ok. Se puso parcialmente. Luego, acá, maestrías no presenta documentos de preadmisión, la mayoría ha tenido ese problema. Porque no saben las fechas. ¿Qué me ha pasado? Que para enero, que todo el mundo quería postular a las becas, se me llenaron todas las asesorías personalizadas. Y todos me preguntaban por lo mismo, ¿cómo salgo la carta de preadmisión? Y yo, ya es tarde, porque la carta de preadmisión en enero, en febrero, acá las universidades chinas están de vacaciones, no te van a contestar. Entonces tú la carta de preadmisión la has tenido que sacar 5 meses antes de postular a la beca y todos se han preocupado cuando estaban postulando a la beca. ¿Ok? Entonces ahí han cometido mucho ese error. Y podemos ver ahí, ¿no? En otro. Entonces los que no han pasado, sí. Disculpa por interrumpirte, sí. A carta de preadmisión, es decir, que uno mismo tiene que contactarse e ir, bueno, buscar, en este caso si fuera maestría, ¿no? Que yo estaría interesada, sería buscar la universidad, bueno, la maestría que quiero cursar, los requisitos, y sería comunicarme con esa universidad, ¿verdad? Y ellos ya me hacen un examen o algo por el estilo, y ahí tengo esa carta de preadmisión. Sí. ¿O cómo sería? Sí. ¿Sí? Normalmente no te hacen un examen. Para que la universidad te dé la carta de preadmisión vas a tener que presentar los mismos documentos que necesitas para la beca, pero vas a tener que hacerlo a la universidad primero. Ok. Entonces, documentos de mi universidad, tendría que presentarlos a la universidad china y con todo ello Exacto. ya ellos me dan la carta de preadmisión. Ok. Exacto. Ya entendí. Y por ejemplo, para maestría dices también que el Pronavec, ¿no? Hace un poco esa... A ver, este es lo que expliqué acá al principio, lo de los tipos, ¿no? O sea, el que postulas por Pronavec haces el Chinese Government Scholarship Type A, ¿ok? El tipo de A.
que pasa relacionada 100% a los convenios entre embajadas. Este es el que pasa por Pronabec. ¿Ok? Hay otro que es el Chinese Government Scholarship Type B, que es directamente para China. ¿Ok? Pero lo más seguro es este, porque acá el Type A, tú vienes recomendada por tu embajada de tu país. Entonces, más directo que te den la beca, la posibilidad. En el Type B, si bien es cierto, postulas directamente a la universidad, pero tiene como un cierto, o sea, estás postulando con estudiantes de todo el mundo, ¿me entiendes? Acá al principio solo con los de tu país, pero acá con todo el mundo, o sea que el rango de postulantes es mucho más grande que el rango de embajadas. Pero el de embajadas, al principio sí o sí tienes que cumplir los requisitos, o sea, pasar por Pronavec, ¿no? En el caso de Perú. Ay, ok. Ya, esa era mi consulta. Gracias, Nadine. Ok, no te preocupes. Y bueno, ahí, bueno, y los que no cumplían, ¿no? Les pusieron así, no cumple, no presentaron la carta de permisión, su propuesta de investigación era menos de 800 palabras. Por lo menos este año ha habido como el parcialmente, ¿no? El año, por ejemplo, un año antes de que yo postulara, antes solo aparecía apto y no apto. O sea, no existía el término medio. ¿Okay? Acá, por ejemplo, aparecía, ¿no? Apto, no apto, y luego preseleccionados. ¿Ok? Ahora acá, por ejemplo, no apto. Muchos había, en este caso fue muchos en las traducciones, en los exámenes físicos. O sea, esos son requisitos que no deberían ser un problema porque, o sea, si estás bien guiado, no te causa, o sea, son más que procesos nada más, ¿ok? Por eso es postular una beca toma, o sea, tiene su proceso, no es simplemente se abre la postulación y ya ahí recién me preocupo que es la traducción. No, todo eso toma tiempo. Las traducciones entre que llevas al Ministerio de Educación, luego al Ministerio de Relaciones Exteriores, se toma como 2 meses, tu pasaporte, entre que escoges a la universidad, tu maestría, te comunicas con la universidad, o sea, postular una beca toma casi un año de tiempo, ¿ok? Entonces, es como, hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar informados primero antes de postular a la loca. Bueno, estos eran como los preseleccionados, antes había solo los aptos y los preseleccionados. Y, balabum, ¿qué pasó? Ahora mi presentación. Yo creo que terminó. A ver. Pues sí, terminamos. No sé quién le cortó ahí mi final. Bueno, déjenme terminar presentación. Bueno, esto es básicamente, acá les he dado como información muy, como el comparar, por ejemplo, las becas, las diferencias, pero toca revisar dependiendo, digamos, al perfil que tú tengas. Ahora ya han visto cuáles son los perfiles de los diferentes, las condiciones de las diferentes becas, entonces ahora es preguntarme y decir, a ver, ser honesta, ¿cuál es el perfil que yo tengo? ¿A cuáles sí podría aplicar? ¿A cuáles definitivamente no va a poder aplicar? Y a partir de eso, tomar una decisión si me conviene, no me conviene, si me sirve o no me sirve, ¿ok? Y a partir de eso, preparar mi perfil, ¿no? En caso de Sairi, ver, ¿no? O sea, si quiero la maestría, ¿cuál va a ser mi plan? ¿Voy a ir primero por el idioma, luego por la maestría, o voy a ir directo a la maestría? En caso, quizás ya tienes un buen nivel de inglés, ya tienes el TOEFL, entonces dices, güey, mejor me voy por la maestría directo en inglés, y el idioma lo vas a aprender igual, ¿no? O sea, así estudias la maestría en inglés, necesitas estudiar, o sea, sí o sí te hacen estudiar el idioma también. Entonces, preparar bien mi perfil, mis documentos. Normalmente siempre hago asesorías personalizadas para cuando ya las personas dicen, no, yo sí voy a aplicar el 2000 tantos. Y es como, no, ahora sí necesito que grupal, porque como que te abre, o sea, la idea de a cuál yo podría postular, ¿no? O sea, a cuál me quiero preparar, para cuál quiero preparar mi perfil. Como que eso te deja bastante claro. Como ahora Seimari tú puedes buscar con todos los links y decir, no, puedo ir a esto, y vas a empezar a tener nuevas dudas después de revisar los links. Entonces,
Ahí es donde ya luego puedes decir, yo sí quiero postular a esta y ver como que hacerlo muy bien, ¿no? Como te dije acá, lo único en conclusión es hazlo con tiempo, prepárate con tiempo, porque al momento no va a salir. Probablemente siempre te va a faltar algún documento y, o sea, vas a estar entre los no aptos porque no sé, no hiciste bien la traducción o sacaste bien el examen médico. Entonces, ahí tener cuidado con eso, ¿no? Si ya tienes un buen perfil educativo, entonces como que simplemente es ir bien, o sea, con los requisitos bien claros. Ok, chicas, ¿alguna última pregunta para terminar? No, bueno, para mí quedó todo claro, Nadine. Igual más adelante, si yo decido postular, igual puedo consultar, puedo sacar, como me comentas, otra asesoría, ¿verdad? Sí, las asesorías personalizadas normalmente las doy de 1 a 1, o sea, Ujú. son solo para tu perfil, igual llenas antes, te mando previos formularios donde tú me tienes que decir cuáles son tus dudas, es como que dices, ya, yo quiero por esta beca, pero tengo duda en esto, es como que ya muy directo y solo preparo eso para ti, ¿no? Y que queríamos que se te quede claro para tu particular. Ay, ok, sí, más que todo porque Ujú. siempre es necesario la ayuda de alguien, más que todo en la documentación, ¿no? Porque yo acá en Perú sí he postulado al Pronavec, ¿no? Y siempre hay esa dificultad, ¿no? En qué es lo que piden exactamente o si está bien o mal el documento que uno tiene, ¿no? Por ejemplo. Y eso puede hacer que Sí, o o sea, pase. ya eso no existe como lindo fuera que nos dieran como una guía, es como que uno no comete tantos errores, pero al final uno termina aprendiendo de lo que ya aprendieron, como, como que no hay de otra, o sea, porque igual uno en el transcurso, yo por ejemplo casi pierdo una beca por haberme equivocado en la traducción, o sea, porque yo no sabía qué significaba traducción notariada, y no digo certificados notariados, o sea, literal yo dije, oye, entonces llevo mi certificado al notario y le hago poner el sello y nada que ver con lo que dice el nombre y con lo que es, no nada que tengo que ir al Ministerio de Educación, que el Ministerio de Exteriores, bla, 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 o sea, y por acá. Y estuve así a 3 doritos de perder la beca de pregrado por eso, o sea, por una simple cuestión de que no sabía que era un certificado notariado. Claro, Y esos significados siempre son como que un poco subjetivos, pues no hay alguien a quien preguntar. sí, claro, el peruano normal no está familiarizado con eso. Bueno, chicas, me da gusto. Bueno, esta asesoría no le hice mucha publicidad, la verdad, estuve muy ocupada con cosas de mi trabajo. Y bueno, pero igual no quería postergarla, quería cumplir con la fecha que había indicado. Y igual me dio gusto darla. Em, Me parece que faltaron como unos 3, porque bueno, ya voy a ver qué ha pasado ahí. Bueno, cuídense mucho. Cualquier consulta extra fuera de esto, me escriben siempre por Instagram. Y como les digo, la grabación va a estar por unos cuantos, como por 7 días más o menos, que ustedes la pueden ver. Y el material se les va a mandar por sus correos. Denme 24 horas entre que ahora hasta mañana. Y ya. Un súper abrazo y pues mucho gusto haberlas, bueno, no visto, pero que me hayan visto. Ok, Nadine, muchas gracias a ti. Igualmente, Cuídense, bye muchas gracias bye. por toda la Cuídense, información. chicas. No se preocupen, cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao.